Con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México, se benefició a una minoría, sobre todo empresas extranjeras, y hubo corrupción. Se asociaron, yo diría de manera delictuosa, empresarios extranjeros con funcionarios públicos, al grado de que una empresa eléctrica española, Iberdrola, contrató a la secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón. O sea, la convirtió en su empleada. Pero no solo eso, esta misma empresa contrató como consejero al expresidente Calderón. O sea, algo vergonzoso, algo que no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ¿quiénes mandaban? Pues estos empresarios extranjeros. No nada más de España. Estos empresarios hicieron su agosto, porque no solo se les tiene que comprar la energía eléctrica, sino se les entregan subsidios, cosa que no sucede en ningún lugar del mundo, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo orden y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque el objetivo era destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que se cerraran todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Empezó la privatización con Salinas de Gortari, violando la Constitución, y continuó con Zedillo y desde luego con Fox y con Calderón y con el presidente Peña Nieto, y ya las empresas privadas le venden a la Comisión Federal de Electricidad el 50% de la energía eléctrica, y el proyecto que tenían, si nosotros no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no hubiese decidido en favor de un cambio, al final de este sexenio ellos iban a manejar el 80% del mercado de la industria eléctrica. O sea, los particulares, sin beneficios para los mexicanos, para los consumidores, porque durante todo este periodo neoliberal, en vez de bajar el precio de la luz, constantemente aumentaba. Nosotros hicimos un compromiso de no aumentar el precio de la luz y lo he cumplido y lo voy a seguir cumpliendo. No va a aumentar el precio de la luz todo el sexenio en términos reales, como no va a aumentar el precio de las gasolinas, y lo estoy cumpliendo, de los energéticos, pero necesitamos fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y necesitamos acabar con el influyentismo y con la corrupción de estas empresas que tienen mucha influencia, porque son accionistas hasta de periódicos internacionales, de medios de comunicación,
reparten, maicean, porque canasteaban, saqueaban la hacienda pública. Entonces, ya no se permite robar, no se acepta el robo. Legalmente, porque hasta sus intelectuales orgánicos, que también los tienen con subvenciones, para decirlo elegantemente, hablan de autoritarismo. No. En el Tratado de Libre Comercio se estableció de que nosotros, México, no compromete su sector energético y que mantenemos nuestra soberanía en el manejo del sector energético. Aquí está Marcelo Ebrard, a él le tocó resolver sobre este capítulo. Ya lo he explicado en otras ocasiones de cómo ya habían entregado así todo el sector energético en el tratado comercial. Era un capítulo de 30, de 50 cuartillas. Era yo presidente electo, se estaba negociando el tratado y estábamos de observadores. Y cuando nos dimos cuenta de que se estaba entregando el sector energético y que íbamos a perder soberanía, dijimos no, aceptamos. Y se detuvieron las pláticas, se rompieron las pláticas y recibimos todo tipo de presiones. Fuimos sometidos a fuertes presiones, no solo de los extranjeros, de los mexicanos, tanto particulares como funcionarios públicos, y con todo tipo de amenazas. Y resistimos y quedó menos de una cuartilla en ese capítulo energético. Y voy a que, por favor, se ponga para que ya quede claro de que somos independientes y ejercemos nuestra soberanía. Entonces, no se comprometió al sector energético. Pero justo de lo que hablaban también es esta preocupación en torno a que ellos en lo que habían observado en el tratado es que se abría la puerta a inversiones y que ahora lo que observan es como otra cosa lo que realmente se habló en todas las negociaciones. Es muy claro, esto no solo se aprobó en México, se aprobó en Canadá, se aprobó en Estados Unidos, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos. O sea, es el marco legal que se convino y yo creo que los funcionarios de gobiernos extranjeros pues no van a defender la corrupción. Yo entiendo
pues que los que sacaban provecho no quieran que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque lo que quieren ellos es quedarse con todo el mercado de la industria eléctrica y seguir pues sacando provecho, medrando, cobrando cada vez más por la luz. Ahora lo que mencionan es que también se pues prevén una cascada de amparos que irán a tribunales internacionales y que pues lo pueden hacer, están en su derecho y nosotros vamos a hacer lo propio, pero tenemos que defender la industria eléctrica nacional como vamos a defender el petróleo. Además, la gente votó por un cambio. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros dijimos de que se iban a terminar las privatizaciones y el saqueo y los robos y que se iban a atender a todos, se iba a escuchar a todos, se iba a respetar a todos, pero se le iba a dar preferencia al pueblo. Miren, esto es lo que quedó tratado. Reconocimiento del dominio directo y de la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos a los hidrocarburos. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que está en el tratado. O sea, el que nosotros mantenemos nuestra soberanía sobre el sector energético. Pero para que se entienda mejor lo que está en el fondo, ¿por qué no pones de nuevo la carta del presidente López Mateos? Es una vergüenza que militantes de el partido que llevó a la presidencia a Adolfo López Mateos, algunos militantes estén defendiendo las privatizaciones. Miren la carta, es que a lo mejor estaban niños o no habían nacido, por eso no está de más contextualizar y ponerlos en antecedentes, avisarles. Esto fue septiembre 27 de 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Miren lo que escribió. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen,
Fíjense la visión de un estadista. Porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, traidores a la patria, porque esos son, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Aquí abro un paréntesis para decir, el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo, como nunca se había registrado en la historia de México. En los 36 años de neoliberalismo se saqueó a México como nunca se había hecho. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante los 3 siglos de dominación colonial. Entonces, eso es lo que está de por medio. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Aquí nada más aclaro algo y lo agrego. Si nosotros no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a poder mejorar la industria de México, porque no vamos a ser competitivos, porque el precio
de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que se ubiquen en nuestro país o las que ya están operando en nuestro país. Entonces, necesitamos la industria eléctrica. Y yo lo entiendo de que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque pues ellos mandaban. ¿No les parece un abuso, un acto de prepotencia que una empresa española contrate como empleado al expresidente de México? Como una empresa ferrocarrilera extranjera que recibió los ferrocarriles nacionales contrató a otro expresidente de México como su empleado. Eso ya se terminó. A mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México.